Muy bien, señoras y señores, los invitamos a tomar asiento. Estamos listos para dar inicio a este encuentro. Nuevamente les damos las gracias por acompañarnos para la Feria del Libro. Todas las celebraciones de los países y de las provincias son fundamentales para nuestro desarrollo. Muy bien, señoras y señores, en nombre de la Fundación El Libro, les damos la más cordial de las bienvenidas a la celebración del Día de la República del Paraguay en el marco de la 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Los dejo en la compañía de quien será su guía y conductor durante esta celebración, el señor Ovidio Ottaviano. Bueno, muy buenas noches, queridos compatriotas, queridos hermanos de otros países que habitan como nosotros este generoso suelo argentino, y también, por supuesto, muy buenas noches a todos los hermanos argentinos que están acá con nosotros. Estamos en esta edición 39 de la Feria del Libro de Buenos Aires, con la presencia de nuestro stand 2020 en el pabellón amarillo de esta Feria Internacional. La presencia de nuestro país, el Paraguay, es posible por una acción mancomunada del Congreso de la Nación de nuestro país, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría Nacional de Cultura, del Centro Cultural El Cabildo, de la Embajada del Paraguay en la República Argentina. Nuestro agradecimiento especial en nombre de todos los promotores y organizadores de este evento a la empresa de transporte La Encarnacena, que como cada año lleva y trae los libros paraguayos a esta tan importante feria. Participan como expositores en esta feria por el Paraguay, la Cámara Paraguaya del Libro y las editoriales Servilibro, el grupo editorial Atlas, Tiempo Editora Estilo y Pluma, India Guapa y también la librería paraguaya que está establecida en Buenos Aires, Cerro Corá. Destaco especialmente, pese a que la presencia de todos y cada uno de ustedes es lo que da importancia a un encuentro como este en este templo de la lectura y de la literatura, destaco especialmente la presencia de la ministra secretaria ejecutiva de Cultura de nuestro Ministerio de Cultura, de nuestra Secretaría Nacional de Cultura, Graciela Bertolozzi. Asimismo, nombro al ministro Julio Duarte Van Humbeck, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813-2013. Asimismo, un aplauso para él, por favor. Asimismo, nos acompaña esta noche el ministro Juan Miguel González Vivolini, encargado de negocios
de la Embajada del Paraguay en Argentina. No puedo visualizar desde acá, y cuando estaba en la antesala no he podido corroborar si está el señor cónsul general de la República del Paraguay, Anastasio Medina Barmoa. Parece que sí, allá lo estoy viendo. Un aplauso para él. Y destaco la presencia de la licenciada Victoria Figueredo, directora de Industrias Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura de nuestro país, el Paraguay. Como sí también a funcionarios de nuestra embajada y de nuestro consulado, y también a los editores y a los escritores que nos están acompañando a lo largo de esta feria acá en Buenos Aires. Yo quiero, antes de iniciar el programa de esta noche, mencionar que a través de los días transcurridos nos acompañaron en el stand 2020 del Pabellón Amarillo, nuestro stand del Paraguay, diversos escritores como Milda Rivarola. Aplaudimos a Milda, por favor. Víctor Jacinto Flecha, Lourdes Espíndola, que creo que está acá en la sala en este momento también, acompañándonos. Y Armando Almada Roche, es nuestro hombre itinerante, porque está un poco acá y un poco allá permanentemente. La señora Susi Delgado, el señor Iván González, aplauso para ellos. Bueno, y formalmente entonces vamos a iniciar esta presentación. Yo quiero convocar a este escenario a quienes van a tener a cargo las 4 presentaciones de esta noche. Quiero que ocupen ya esta mesa que está acá a mi izquierda, y después vamos a ir empezando con cada uno de ellos a hacer las presentaciones correspondientes. La señora Mirta Roa, directora de la Fundación Augusto Roa Bastos de Asunción del Paraguay. El doctor Isidoro Ruiz Moreno, por favor. El escritor, periodista paraguayo Neri Peña, también lo convoco en este momento. Y al periodista y escritor Alcibiade González del Valle, también lo estoy convocando en este momento. Bueno, y voy a pedirle que suba a este escenario, a este proscenio, a la ministra secretaria ejecutiva de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, Graciela Bertolozzi, a dirigirnos unas palabras en la apertura de este acto. Muy buenas noches. Feliz de poder compartir esta noche con todos los escritores que nos acompañan, el público en general, y decirle que, bueno, estamos en una era de tecnología, de la red, el medio más potente de comunicación, pero aún así el espacio de los libros siempre están vigentes en esta feria como en tantas otras que congregan a escritores, editores, libreros y lectores. Esto nos comprueba de que el libro no morirá, sino que muy por el contrario. El libro nos llama
a la lectura, nos congrega para conocernos en torno a sus páginas impresas, contándonos historias de miles de lugares, reflexiones, pensamientos y por sobre todo enigmas que conmueven al ser humano. Estamos hoy aquí con lo mejor de la literatura paraguaya, en la que vale la pena invertir, pero no solamente estamos para vender o comprar un libro, estamos para descubrir libros, para descubrirnos, para descubrir a otros. Estamos para integrarnos y para proyectarnos. Queremos que nos conozcan, porque lo que no se conoce no se puede valorar. Entonces, tanto Paraguay como todos los otros países iberoamericanos que participaron en esta Feria Internacional del Libro, estamos integrándonos un poco más desde lo mejor que tenemos nosotros mismos. Por lo tanto, consideramos que es fundamental la participación de Paraguay en estos encuentros feriales, pluriculturales, que no sean solo una contingencia, sino que desde la Secretaría Nacional de Cultura deseamos que estos espacios se conviertan en políticas de Estado y que todos los otros países consideren de que estas ferias también pueden ser la clave de la integración. Por eso estamos aquí, con nuestros libros, que son los que mejor hablan de nosotros y por nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a las presentaciones, pero siendo la presencia del Paraguay la que ilumina esta noche en la Feria del Libro, yo quiero hacer una mención, porque estoy viendo acá entre el público a alguien que fue la compañera de vida durante tanto tiempo de una de las máximas figuras de la literatura del Paraguay, en la poesía quizá el fundamental del Paraguay. Está acá presente Elida Romero, la señora esposa de Elvio Romero. Con ella está su hijo Ariel Romero también. Zulma no habrá podido venir, está en el stand. Bueno, iniciamos estas presentaciones. Un informe, en primer lugar, sobre las decisiones de la Fundación Augusto Roa Bastos de Asunción del Paraguay, conjuntamente con la editorial Servilibro, a cargo de Mirta Roa, directora de la Fundación y también hija de este ilustre escritor que da brillo a nuestro país en todo el mundo. Ella se va a referir a reedición de las culturas condenadas, tengo letra chica acá, entre lo temporal y lo eterno, ensayos, el pollito de fuego, que en guaraní es Riguazú Itatá, para los hermanos no paraguayos que están acá, hermosas palabras primeras, leyendas y mitos de distintas etnias traducidas al guaraní. Mirta Roa. Muchas gracias, buenas noches a todos los queridos y fraternos amigos que están aquí, que considero parte de mi patria también, porque durante la mitad de mi vida he vivido aquí. Mi padre decía que si no hubiera nacido en Paraguay, le hubiera gustado haber nacido acá, y no entendía por qué Borges había buscado un sitio tan lejano para morir, cuando él hubiera querido hacerlo aquí.
Eso lo decía en tiempos de la dictadura, cuando le estaba prohibido ir libremente a Paraguay, aunque a veces hacía sus escapadas, pero obviamente no podía hacerlo en las veces y en la longitud de tiempo que él hubiera querido. Él amaba mucho este país y de hecho la mayoría de su obra más importante la escribió aquí. El Trueno entre las hojas, Hijo de hombre y Yo el Supremo fueron obras nacidas en este país, cuando en Paraguay esas obras no se podían leer ni editar. En la actualidad tenemos la suerte de contar con la editora Vidalia Sánchez de Servilibro, que ha editado toda la obra de Roa, que está también presente aquí en Argentina, en Buenos Aires, en la calle Medrano 123, porque hay mucho interés en el libro paraguayo en general, pero las ferias se terminan, los libros se regresan y no hay posibilidades de conseguirlo. Entonces, ella ha hecho ese esfuerzo de tener aquí una librería permanente con los libros paraguayos. Con ella también se merece el aplauso porque de verdad es una promotora cultural que no solamente tiene una empresa que produce libros, sino que lo hace con el espíritu y el amor de difundir la cultura del Paraguay. Con ella también estamos haciendo una alianza estratégica para recuperar los textos de Roa que están perdidos, no la narrativa, que está toda editada, pero sí los ensayos, hasta las canciones en mucha medida están perdidas porque las han grabado algunos, otros las tienen. Las diferentes migraciones, o como él lo llamaba, la presencia en lejanía que le tocó vivir, le ha hecho perder muchas bibliotecas y muchos papeles. Hoy estamos tratando de recuperar desde la Fundación Augusto Roa Bastos, que está formada no solamente por los familiares, sino por queridos amigos que fueron de Roa y que son baluartes de la cultura en Paraguay. Aquí tengo a mi lado a Ciudad González del Valle, que es uno de los miembros de la fundación, y tenemos a Carlos Colombino, Ramiro Domínguez, en fin, Bartolomé Meliá, todas personas insignes de la cultura que dedican su tiempo total a la cultura. Presidente Antonio Carmona, vicepresidente Víctor Jacinto Flecha. Tenemos en este momento el gusto de presentarles 4 de nuestras ediciones. El libro Las Culturas Condenadas, un libro que se editó hace 40 años, cuando estaba en peligro de extinción la etnia Ye por la matanza indiscriminada de indios que se estaba haciendo. Lamentablemente no ha cambiado mucho la situación para los indígenas, a pesar de que tienen dentro de la Constitución Nacional un apartado, un capítulo dedicado a sus derechos, como cualquier paraguayo, pero en la práctica no se ha llegado todavía a la concreción de esos derechos. Por lo mismo, pensamos que era importante reeditar esta obra, que está hecha por antropólogos de distintos países importantísimos, que han hecho trabajo de campo en Paraguay y que están resaltando pues, las dificultades y la problemática del indígena en nuestra América. Luego tenemos Entre lo temporal y lo eterno, es una compilación de ensayos, y estos ensayos que presentamos aquí son apenas una muestra de todo lo que se puede conseguir. Yo considero que son casi inéditos porque han sido editados en medios de comunicación masiva de vida corta, como son los periódicos y las revistas semanales, y a veces en ediciones de círculos cerrados, como son las universidades o las instituciones culturales, que tienen un público también corto o determinado, pero no están
abiertas al investigador general ni al gran público. Y esos que datan desde el año 45, 46, cuando empezó a publicar en el periódico que luego fue destruido, que se llamaba El País, están en periódicos, en revistas, y estamos haciendo esa investigación. Así que también largo esta idea de si gente que quiere colaborar con la Fundación para rescatar esos materiales y tienen en sus manos la posibilidad de hacerlos, van a ser muy bienvenidos. Y también tenemos Pollito de Fuego. Justo cuando salió a la venta o a la publicación Yo el Supremo, aquella novela memorable y densa que es Yo el Supremo, en el año 74, también nacía una nieta, su primera nieta, y se le ocurrió, no sé en qué forma pudo desligarse de esa atmósfera tan densa que lo rodeaba después de haber hecho la investigación del doctor Rodríguez de Francia y su mandato tan largo, y pudo tener la ternura necesaria para realizar un cuento que se llamó El Pollito de Fuego. Hoy, 39 años después, nosotros lo editamos en guaraní. Es algo pendiente que teníamos con la lengua. Hoy me recordaba el señor Julio Duarte que tuvimos el Día de la Lengua Materna que se celebró en todo el mundo, se conmemoró en todo el mundo. Esa importancia que tiene la lengua materna y que para Paraguay ha significado una lucha muy grande para poder mantenerla, porque los que no son paraguayos tal vez no sepan que estuvo prohibido la lengua guaraní durante mucho tiempo y es fácil decirlo, pero muy difícil de vivirlo cuando es la lengua materna, la lengua principal, y te obligan a hablar en otro idioma que no es el tuyo, que no lo conoces, que es ajeno, y tienes que manifestar tus emociones, tu dolor, tu tristeza, tu amor, tu alegría, en una lengua que no te es familiar. Yo creo que eso fue un duro golpe para Paraguay y que afortunadamente no murió la lengua, no murió porque estaba en el seno materno, estaba en la transmisión oral de las leyendas, de los cuentos, de los casos que se contaban a la luz de las leñas, y por eso la Fundación, en honor a eso y en respeto y homenaje a la permanencia de la lengua materna, quisimos hacer esta edición que comprende relatos y leyendas de distintas etnias del Paraguay, pero todas traducidas al guaraní. Es primera vez que el guaraní le presta su voz a todas las otras etnias para que se puedan expresar y ser entendidas por todos los guaraní hablantes, pero también están en castellano para que los no guaraní hablantes puedan también enterarse de cómo piensan y cómo sienten y cómo ven la vida y la cosmogonía las distintas etnias del Paraguay. Esto se llama Hermosas Palabras Primeras, que es una hermosa frase que acuñó León Cadogan, un antropólogo muy dedicado a la historia y a la vivencia del mundo indígena, y yo tomé prestada esa frase porque me pareció preciosa. Son los primeros cuentos que oyen los niños, las primeras palabras que se oyen en una forma amena, a veces, como todo cuento infantil, con moralejas, con la parte moral, que es increíble. Da gusto leer un poema, lo tenemos que leer traducidos al español, de cómo un indígena, sin el conocimiento, sin el estudio, sin la occidentalización que conocemos, pudo haber creado y sigue creando poemas tan maravillosos. Esto se llama en guaraní
guaraní, porá, tenonde, las hermosas palabras primeras. Bueno, Roa está presente para nosotros siempre en toda la narrativa, que es bastante conocida, pero queremos que también llegue a todo el mundo sus reflexiones, la forma en que él veía la vida, o que la ve, porque para mí está siempre presente y vigente. Cuando oigo sus grabaciones de algunos discursos que puedo escuchar o leo sus textos, me doy cuenta que no ha variado nada, sigue siendo vigente. Cuando yo tenía 10 años, pasé aquí un año y me mandó una carta que aún conservo, donde me habla de la patria, de cómo hay que quererla, cómo hay que respetarla, cómo hay que preocuparse por la gente sencilla, que según él es la mejor, y cómo no hay que olvidar a un país que tanto necesita de sus hijos. Y nos enseñó a amar tanto al Paraguay como a la Argentina. Y él tiene una canción, tiene muchas canciones, pero esta particularmente me gusta mucho porque en una de sus frases dice: quiero a mi patria como a ninguna, porque a las otras quiero también. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Amo a mi patria, es la canción. Texto de Augusto y música de Agustín Barbosa. ¿Cómo? Sí, y Agustín, claro, estamos en el centenario de su nacimiento, sí. Augusto Roa Bastos, completo un poquito lo que dijo Mirta, es autor de textos de canciones, algunas de ellas muy difundidas en nuestro país. Y sin embargo, creo yo, por lo que he podido modestamente comprobar, que muy pocos de nosotros los paraguayos sabemos o presumimos que pueda tener el texto de él. Canciones maravillosas como por ejemplo Dulce Tierra Mía, de las más conocidas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la presentación, se va a realizar la presentación de la colección Natalicio González, lleva el nombre de un formidable y reconocido intelectual paraguayo que está conformado por 8 títulos: El Milagro Americano, Obra Poética Completa, Letras Paraguayas, La Guerra del Paraguay, Solano López, Diplomático, La Raíz Errante, Proceso y Formación de la Cultura Paraguaya y finalmente Ideología Guaraní. A cargo de esta presentación, el doctor Isidoro Ruiz Moreno. Señores autoridades del Paraguay, de la Embajada Paraguaya, Grupo Editorial Atlas, voy a hacer la presentación acá nueva de estos libros, varios libros 9, de que es autor J. Natalicio González, o Natalicio González, como se lo llama actualmente. Voy a describir rápidamente cómo es el contenido de los libros y algo de la trayectoria de este gran autor. La región de la Cuenca del Plata está íntimamente ligada desde los primeros tiempos de la conquista y resulta imposible escribir la historia de uno de los países que la integren sin aludir a los otros. Es lugar común mencionar que la definitiva ciudad de Buenos Aires fue fundada por hombres venidos de Asunción. Mi abuelo participó como diplomático en la Paz del Chaco en los años 30 y yo mismo pertenezco a la Academia Paraguaya de la Historia y conozco desde luego muchos distinguidos historiadores de Asunción. Pues bien, el grupo editorial Atlas me ha hecho el honor de incluirme en este panel para presentar la obra completa de Natalicio González, gran escritor paraguayo,
cuyo primer nombre, Juan Natalicio, fue después convertido en una inicial para desaparecer definitivamente. Natalicio González nació en Villarrica en 1897 y desde temprano se inició en la carrera literaria. Para confirmar lo dicho sobre la vinculación que une a nuestras naciones, diré que, siendo estudiante del Colegio Nacional de Asunción, su primera obra fue un poema dedicado al porteño Carlos Guido Hispano, el de la afamada composición titulada Nenia, que comienza aludiendo al lloro del Urutaú por haber desaparecido el país donde nació a causa de la guerra, que a mi juicio y el de muchos paraguayos fue responsabilidad de Francisco Solano López. Después me referiré en todo caso a esto. González no cursó ninguna carrera universitaria, dedicándose plenamente a las letras, como lo demuestra la profusa bibliografía que la editorial Atlas presenta en este año. Fue un hombre de la cultura y, perfilando más su trayectoria, diría que fue un difusor de la cultura. No hay género que no haya abordado: cuentos, historia, poesía, y lo hizo a través de periódicos, libros, revistas, pues también González fue un destacado periodista. Tres vertientes alimentaron sus creaciones: el pasado histórico, el suelo nativo y los hombres y las mujeres que lo poblaron. Sumaron a sus descripciones unos importantes ribetes sociológicos para explicar los sentimientos del pueblo paraguayo, contribución sociológica que no debe desdeñarse. El grupo editorial Atlas ha querido honrar a este descollante compatriota recopilando sus escritos diversos, que en el género narrativo cuenta con 3 volúmenes: obra poética completa y 2 sobre la psicología del nativo, indio y blanco de Paraguay y su adecuación al terreno que han habitado, como he dicho, para explicar su idiosincrasia. La mostró en un par de libros de cuentos con los títulos de La raíz errante e Ideología guaraní, en el último de los cuales nos encontramos con el asombroso capítulo Bécquer en guaraní, donde se alude al gran poeta romántico de Sevilla y se transcriben fragmentos de sus celebrados versos en este idioma guaraní referente a las oscuras golondrinas. Pero Natalicio González no quedó en Asunción, sino que recorrió América del Sur, desde México a la Argentina, en donde, en este mi país, prosiguió la publicación de la revista Guaranía, que fundara en 1920. En Buenos Aires le agregó el necesario subtítulo de Revista Americana de Cultura, para no ceñirse a un cerrado nacionalismo. Además viajó a Europa, donde residió un tiempo y dominó el idioma francés. Y por supuesto, dominado por su impulso editorial, dirigió en colaboración la llamada Editorial de Indias, donde aparecieron producciones propias y reproducciones de textos clásicos. Durante su paso por la vida, que comprendió 73 años de edad, Natalicio González no dejó de incursionar en la política como ciudadano conspicuo que ya era. Miembro del Partido Colorado, seguidor entusiasta del escritor Juan Oleari, se convirtió en defensor de la figura del mariscal Francisco Solano López. Y aquí no debo dejar de marcar
mi disidencia a través del tiempo con González y Oleari y López, como liberal y argentino que soy. No entraré en explicaciones al respecto para no afectar el fervor de algunos de los presentes, pero señalaré que he escrito documentalmente sobre la guerra de la Triple Alianza contra el mariscal López, donde pongo el resultado de mis investigaciones. Aunque no importa la disidencia de opiniones cuando se trata de ponderar el sentido patriótico y la buena fe de quien opina distinto. Por eso destaco las obras de que fue autor Natalicio González, para hacer conocer en su país y en el exterior la formación de Paraguay. Es uno de los que, ya mencioné, se nutre del medio geográfico, de los valores y trabajos del pueblo guaraní, sus guerras y expansiones, y después de la aparición de los conquistadores, sus trabajos, instituciones, hasta el siglo XVIII, en que se crea el virreinato del Río de la Plata. Otro libro lo complementa, El Milagro Americano se titula, donde Natalicio González repite la palabra hechizo, hechizo, para medir el alcance de nuestra América en el mundo europeo, a través de eminentes hombres de letras españoles, franceses y hasta el alemán Nietzsche. Resulta imposible en este acto hacer el pormenor de cada uno de estos volúmenes. Y cierra la serie de publicaciones la obra de González titulada Letras Paraguayas. Se trata de un verdadero diccionario biográfico, analítico de muchos autores, casi la totalidad paraguayos, que resulta sumamente útil para conocer sus trayectorias. No faltan en este volumen recuerdos personales de don Natalicio, con la sistematización que hace de los periodos culturales. He anunciado la participación de González en la política. La falta de tiempo me hace señalar apenas que algunas de sus ausencias de Paraguay fueron causadas por destierros, pero también que su país natal lo premió con altos cargos oficiales: diputado nacional por el Partido Colorado, representante diplomático en Uruguay, ministro de Hacienda y hasta por algunos meses de 1948, nada menos que presidente de la República, y para culminar como embajador en México en 1955. He dejado para el final aludir a dos breves estudios de Natalicio González. Uno de ellos, titulado La guerra al Paraguay, imperialismo y nacionalismo en el Plata, que formó parte de su compilación sobre las cartas polémicas referentes al conflicto, cambiadas entre Mitre, Juan Carlos Gómez, Oriental, Elizalde, Mármol, para dilucidar el origen del conflicto. Es una fuente original sumamente valiosa para el tema, donde González menciona la actuación de mi bisabuelo, el doctor Martín Ruiz Moreno, entonces diputado nacional, contrario a la injerencia de Brasil. La otra publicación de la editorial Atlas es un breve pero sustancioso y documentado estudio sobre Solano López, diplomático, alusivo a sus gestiones en Madrid, Brasil y Argentina, cuando era ministro de su padre, ministro de guerra de su padre, don Carlos Antonio López. Natalicio González murió en México en el año 1966. Y con esto dejo concluida mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias,
doctor Luis Moreno por esta presentación y mirando el devenir de la presencia del Paraguay en la Feria del Libro de Buenos Aires, que en varias oportunidades desde hace un largo tiempo me toca de una u otra manera participar, notamos cada vez más, y esto va en homenaje de las editoriales que están en nuestro país, de las que están esta noche acá, que yo las quiero nombrar nuevamente, que forman la Cámara Paraguaya del Libro, y notamos que el esfuerzo que se está realizando en nuestro país de un tiempo a esta parte, que yo por lo menos lo veo en pleno ascenso, de las nuevas ediciones, los nuevos autores, pero también reediciones importantísimas como esta que acaba de presentar el doctor Luis Moreno y que es un esfuerzo de la editorial Atlas, como lo que presentó Mirta Roa es un esfuerzo de la editorial Servilibro. Todo esto también ustedes, si no lo hicieron aún, van a tener un poco de tiempo al terminar este acto para ir al stand 2020 del Pabellón Amarillo a tener en sus manos personalmente cada uno de estos libros que esta noche estamos presentando y otros más, por supuesto. Bueno, ahora sí, es un honor presentar a este destacadísimo, fundamental periodista y escritor del Paraguay, Alcibiade González del Valle, que va a presentar su libro Un viento negro, su novela Un viento negro. Muchas gracias, queridos amigos, amigas. Es para mí un verdadero honor estar frente a ustedes para presentar esta obra que me ha costado mucho hacerla por los casos a los que he tenido que acudir a través de una serie de investigación periodística. Originalmente quería hacer una serie de reportajes en base a los padecimientos que han victimizado a los agricultores asociados en las ligas agrarias cristianas. Pero las cosas que estos compatriotas han padecido tuvieron tal dimensión que en un reportaje hasta podría perderse. Entonces me pareció que a partir de la novela, porque en definitiva la literatura no es sino ficción y memoria, era posible llegar más a los lectores. Y esto lo aprendí principalmente de los novelistas, como mi querido amigo Augusto Roa Bastos, a quien le debo haber aprendido, seguramente con muchos otros lectores, mucho mejor a Rodríguez de Francia que a través de la historia. Pienso que la mejor biografía de Rodríguez de Francia está en la novela de Augusto. Inspirándome, salvando la oceánica distancia, fue que procuré hacer una novela que me ha llevado, reitero, muchísimas etapas, porque recuerda aquella Semana Santa de 1976, que se dio después de llamarse la Pascua Dolorosa, por la cantidad de campesinos que han sido asesinados, desaparecidos, torturados, apresados mucho tiempo, familias destrozadas hasta hoy. Y me costó seguir porque yo no encontraba palabras con las que expresar el dolor que me transmitía a través de las entrevistas que yo hacía con estas familias, con las víctimas o con sus familiares. Pero muy lentamente fui trabajando porque quería dejar el testimonio en la literatura a través de un episodio que ya se ha dado en el olvido. Espero haber contribuido para que
nunca nos olvidemos de aquellos actos que en definitiva representan la consecuencia de la dictadura feroz militar que han padecido nuestros países, no solamente el Paraguay. Y en homenaje a ello fue que fui, reitero, construyendo lentamente la novela, porque no es mi especialidad, soy periodista, pero atraído por el tema fui llegando a estos acontecimientos, algunos de los cuales, por ejemplo, recuerdo todavía con dolor, veo todavía las lágrimas de la esposa del señor Flores, que ha sido asesinado frente a ella, su esposa, y frente a sus dos hijos menores. Cuando lo llevaron a enterrar en Santa Rosa, Misiones, tenía que pasar por la ciudad y las puertas se iban cerrando frente a esta dolorosa caravana compuesta por la esposa y sus dos hijos prendidos a la madre y la carreta llevando el cadáver del marido. Cosas como esa que como uno podría realmente describir. O la larga ausencia del marido, cuya esposa, familiares no sabían si ha sido asesinado, si volvería o no. Y un viento negro es la metáfora del diario Patria, un diario gobernista, que cuando anunciaba que había una conspiración o que la policía estaba detrás de un conspirador, era porque algo iba a suceder. Y el viento negro de mi novela aparece siempre cuando algo trágico va a suceder, que es exactamente lo que nos hacía Patria. Hemos vivido, está en la novela, pero es hecho real, casos, por ejemplo, de apresamiento de una familia que estaba de cumpleaños y al músico se le ocurrió cantar una música de Epifanio Méndez. El vecino fue rápidamente a denunciar la comisaría que había un grupo de conspiradores. Entonces todos han sido llevados a la policía y torturados. Hemos acudido, reitero, a la ficción porque creía la mejor manera de narrar estos hechos. Naturalmente no es un libro de historia, no es la historia de las ligas agrarias cristianas, ni es tampoco la historia de la OPM, Organización Política Militar, que también ha sido bárbaramente torturados algunos de sus componentes, que con su alianza con las ligas agrarias, en el vano y entonces fantástico intento de querer derrotar por la fuerza al electronismo, han pagado ese sueño excesivamente caro. Agradezco a Vidalia Sánchez, propietaria, editora de Servilibro, una editorial fundamental de nuestro país, que ha dado a conocer obras que van a quedar para siempre, me excluyo, en la literatura paraguaya. Es una formidable ayuda que está dando a los escritores paraguayos. En fin, mis agradecimientos a todos ustedes, con el deseo de que en mi país ni en los países vecinos nunca más pueda haber un viento negro que arrase con nuestro sueño, con nuestra esperanza de vivir en libertad, con nuestro esfuerzo de ser realmente tratados como seres humanos. Muchas gracias.
Bueno, y cerrando esta serie de presentaciones, estará en uso de la palabra el escritor y periodista paraguayo Neri Peña para referirse al libro de Juan Manuel Marcos, El invierno de Gunther. Bueno, como hombre de radio y como paraguayo, agullé PM Peimejaguare Coape, agullé Peche Corazón, Puibiré Peimejaguare Coape. Muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente me siento muy satisfecho y muy feliz porque esta tierra es una tierra que recibió a muchos compatriotas en la peor época de la dictadura. Muchos paraguayos y paraguayas han buscado exilio en esta tierra y nos han recibido. Una tierra hermana. Y realmente tengo un compromiso ético y moral al presentar esta novela de Juan Manuel Marcos. Voy a primeramente hablar sobre la biografía del autor del invierno de Gunther. Y luego vamos a ir descifrando cada uno de las simbologías que tiene esta novela. Y realmente más feliz porque en esta mesa y en este auditorio estoy teniendo gente muy emblemática a la cual voy a ir citando en cada parte de esta obra. Juan Manuel Marcos nació en Asunción en el año 1950. Él es el autor paraguayo más universal actualmente, ya que su obra fue traducida a 19 idiomas, entre el inglés, francés, hindi, portugués, ruso, japonés, serbio, árabe, coreano y, como ya decía, 19 lenguas. Esta es la última versión, que es la versión crítica, que lo realizó el profesor Tracy Lewis de la Universidad de Nueva York. Y fue publicada por una persona, Petey Cuñacaraí, y Petey Cuñacaraí guapa, Vidalia Sánchez, por Servilibro, una persona, una mujer que realmente se merece el aplauso y el cariño de todos, porque es la que anda detrás de cada autor paraguayo y anda diciendo: señores, traigan aquí sus materiales, vamos a publicar. Muy feliz, gracias Vidalia. Vos sabés que yo no soy escritor. Lo mío es jugar a ser comunicador y me ayudó a escribir y muy feliz. Juan Manuel Marcos es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en letras por la de Pittsburgh, Estados Unidos, con estudios postdoctorales en Yale y Harvard. Fue profesor de la Universidad de California, Los Ángeles. Desde 1991 es fundador y rector de la Universidad del Norte, la mayor y más importante universidad privada del Paraguay. Marcos es uno de los intelectuales paraguayos más destacados en la lucha por la democracia, así como Elio Romero. Hay que decirlo, Palomita, mi lucero, estábamos escuchando justamente una viuda hoy de Elio con su hijo Ariel, con Zulma. Era un luchador tu marido, un ejemplo para muchos paraguayos y paraguayas, así como tu papá Mirta, que realmente tengo la última grabación que se le hizo en Yandutí y que nos toca en el alma. Y también como usted, maestro, usted actividades que sigo aprendiendo cada día de usted y que, como decía, ojalá que en Paraguay ya no sople ese viento negro, y también en toda Latinoamérica. Entre los libros de Juan Manuel Marcos se encuentran de García Márquez al Postgum del año 1973 de Madrid, Roa Bastos, precursor del Postgum, México, Premio Internacional Plural de Ensayo 1983, Poemas y Canciones, Asunción 1987 y Poemas Asunción, Premio René Dávalos 1970. Sus montajes teatrales, Ñandeyar Arecobé de 1972 y López 1973, y sus letras para el movimiento del nuevo cancionero
de los años 70 fueron una contribución literaria fundamental para la renovación de la poesía contemporánea en el Paraguay. Para los que no son paraguayos, existía en Paraguay un movimiento al cual le llamaban el nuevo cancionero. Las músicas prohibidas se reunían en la guarida del matrero, que era el lugar donde se componía y se cantaba. ¿Cuántas músicas no? Tanto las letras de Robo, las de Elio, que se cantaban y estaban prohibidos. La novela El invierno de Gunther, premio del libro del año 1987, fue seleccionada en una amplia encuesta entre los especialistas más renombrados como uno de los 10 libros más importantes en la historia del Paraguay. Y está destacada como una de las obras capitales del llamado post-boom latinoamericano. Premiada con el premio Libro del Año de 1987 y considerada la novela paraguaya más importante de las últimas 4 décadas, El invierno de Gunther realmente tiene una técnica de narrativas inéditas en el Paraguay de la época y un conmovedor testimonio del idealismo y de la lucha de la juventud, de aquellos intelectuales contra la dictadura en los años 80. Y realmente es una obra escalofriante, es una obra que aparte de traer ese testimonio del terrorismo de Estado, también tiene un humor fino y le invita al lector a sumergirse en la construcción de un texto que es simultáneamente una novela policial, una oda amorosa, una reflexión sobre las raíces míticas guaraníes y una fiesta de la palabra. El diseño de la tapa de este libro lo realizó la arquitecta Valeria Marcos Stackson, que es la hija del autor. Pero aquí hay algo emblemático. Esta luz que están viendo es la luz que se utilizaba anteriormente en las novelas policiales, es una de las técnicas, pero también en la realidad para hacer el interrogatorio a aquellas personas que iban detenidas. Y aquí abajo dirán, pero acá hay una camionetita. Muchos paraguayos y paraguayas sabrán lo que significa la Caperucita Roja. No es el cuento infantil. La Caperucita Roja era la temida camioneta de investigación de delitos que cuando aparecía por el barrio comenzaban a cerrarse las puertas. Y si quedaba frente a tu casa, maestro, no es cierto, ya era la desgracia anunciada. Era la muerte anunciada, porque era la camioneta en la cual llevaban detenidas a las personas a investigaciones para ser torturadas. Esa es la tapa que tiene la nueva versión crítica del invierno de Gunther. Como he anticipado que esta presentación para mí es un compromiso intelectual, un compromiso ético. En este momento estoy preparando una investigación sobre el terrorismo de Estado para presentar una tesis doctoral para la carrera de Sociología y estoy abordando a 3 grandes intelectuales del Paraguay. Augusto Roabasto con su obra El Fiscal, Al invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos y A un viento negro, porque no podemos olvidar. León Gieco ya decía, la memoria estalla hasta matar a los pueblos que la quieren callar. No podemos repetir la historia de torturas, no podemos repetir la historia de ese terrorismo de Estado donde no podemos hablar o donde se nos condene o se nos mate por pensar diferente. Albert Camus ha escrito: todos los que combaten por la libertad también combaten por la belleza. Y aquí hay muchas personas bellas, porque veo muchos rostros de personas combatientes, de personas que han puesto su vida, han dicho su pensamiento y han luchado por una Sudamérica, por una América libre, por un Paraguay libre, por una Argentina libre, y me siento honrado de estar entre ustedes.
Sirva esta presentación para reiterar que Juan Manuel Marcos ha cumplido esa norma al pie de la letra. Desde el fallecimiento de Roa Bastos se ha convertido Marcos en uno de los referentes más importantes del Paraguay, y en esta Feria Internacional del Libro, que es muy entrañable para mis compatriotas y para todos, quisiera leer un extracto que dice: de tiempo y de metal de pura sangre, a golpes de palabra y agonía se va haciendo la historia de los débiles, con sílabas de lámpara cautiva y un corazón de pie y una paloma para siempre, quizás y todavía. Sin embargo, qué canto inmemorial viene de pronto, qué muerte solitaria en el camino, el pedazo eucarístico del cielo del aire descendió en pantalones, se puso el hombre y su camisa, su inmenso amor hizo al amor al viento, la noche de la patria comunera se abrió en cristal en alba sonriente. Mientras existan jóvenes, la sangre escribirá su nombre en las paredes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mirta Roa, muchísimas gracias Alcibiades González del Valle, doctor Isidoro Ruiz Moreno, Neri Peña, muchísimas gracias por desde esta mesa presentar estos libros fundamentales de nuestro país, el Paraguay. En nombre de todos los que hicieron posible la presencia de Paraguay, como viene ocurriendo desde hace tantos años en esta Feria del Libro de Buenos Aires, organismos e instituciones que los nombro: Congreso de la Nación del Paraguay, Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, Centro Cultural El Cabildo también del Paraguay, nuestra embajada acá en la República Argentina, la Embajada del Paraguay, la empresa La Encarnacena, que desde larguísimo tiempo, como ya dije al inicio, primero los trae, después los lleva nuevamente al Paraguay. Hay que ampliar la librería Cerro Corá para que los libros queden acá. Sería bueno que no lo veamos únicamente en la feria, ¿no? O que vengan algunas otras librerías a instalarse acá. Nos hacen falta tener los textos del Paraguay acá en esta ciudad de Buenos Aires. Y muchísimas gracias en nombre, yo asumiendo, porque las circunstancias me lo permiten, en nombre de mis compatriotas con los cuales coexistimos acá, vivimos acá en esta ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias también a la Cámara Paraguaya del Libro y a las editoriales que la conforman, que han hecho, como ya dije, un gran esfuerzo, un permanente esfuerzo por editar libros nuevos y por reeditar a los grandes autores, poner a la luz nuevamente colecciones importantísimas. Y estoy nombrando al grupo editorial Atlas, a la editorial Servilibro, a Tiempo Editora, Estilo y Pluma, a India Guapa y por supuesto a nuestra librería Cerro Corá de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche aquí. Queda muy poco tiempo para que esta feria termine por esta noche. Mañana es el último día, pero tenemos algunos minutos para acercarnos a nuestro stand el 2020, para apreciar los libros presentados esta noche aquí y otros muchísimos más que están en sus anaqueles, en sus estanterías. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias